50. Amén. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, Padre Santo, por tener una vez más, Señor, nuevamente la oportunidad de venir a adorarte, a alabarte, Señor. Te entregamos esta alabanza, Señor Jesús. Nos deleitamos, Padre Santo, alabándote, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a sus padres. Caminaré por el fuego y por la oscuridad.
glorioso, victorioso, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por ser bueno y misericordioso para con nosotros, Señor Jesús, Padre Santo. Tú siempre estás con nosotros, Señor Jesús, ayudándonos, amado Dios, guiándonos, Señor, proveyéndonos, amado Dios, Señor. Te buscamos, Padre Santo, en este momento, Señor Jesús, porque te anhelamos, te necesitamos, Padre Santo. Sin ti no somos nada ni nadie, Señor Jesús. Te anhelamos, te amamos, Señor Jesús, te buscamos, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Extendemos nuestras manos, Señor Jesús, para adorarte, para exaltarte. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te buscamos, Señor. Te adoramos, amado Dios, Señor. Te anhelamos, te necesitamos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Recibe nuestra adoración, Padre Santo. Recibe nuestra adoración, Señor Jesús.
bendiga. Buenos días para todos, para nuestros hermanos allí en el muelle y sus alrededores. Amigos, ustedes también son bienvenidos a este espacio Morada de Quietud, generación que transforma. Una vez más con ustedes, con la seguridad que el Señor ha estado con usted en cada uno de sus días de esta semana, en cada momento. En ese momento difícil, pero también en ese momento de alegría que ha tenido. Bueno, queremos empezar por hacerle una pregunta. Si usted en algún momento de su vida, si en esta oportunidad usted está pasando por algo difícil, por algo, alguna dificultad, si usted ha sentido de pronto que ante esa dificultad no tiene fuerzas, y tal vez usted no sabe qué hacer, pues quiero que miremos un par de versículos en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar en el versículo 12, 15, 17 y el 21 y el 22. Porque en los tiempos que el rey Josafat reinó, él tuvo una dificultad muy grande y miren lo que pasó. Esto nos puede hoy servir a nosotros para nuestra vida. A él se le vinieron a declararle la guerra dos naciones muy poderosas y él dijo así, versículo 12 del capítulo 20: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y dijo, versículo 15: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Aquí está hablando el mismo Dios. Dice que el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, en el versículo 14, en la última parte: Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Y nos dice hoy a nosotros el Señor: Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17: No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y aunque ellos salieron a la guerra, miren lo que solamente les correspondió hacer. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Padre bendito, nosotros en esta mañana te damos gracias, Padre. Sí. Traemos cada uno de nosotros el agradecimiento primero que cualquier cosa, porque hoy tenemos que reconocer que en nuestras vidas has estado tú y siempre has permanecido fiel. Y queremos darte gracias porque cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos viviendo nuestra vida de rutina, tú estás presente, tú nos estás ayudando. Y en estos días, Señor, de calamidad, de muerte, de crisis, tú nos has defendido, tú nos has sostenido con la diestra de tu justicia. Jamás hemos estado solos. Por esto, Señor, queremos traer a tus pies en esta mañana, Señor, cada dificultad de nuestros hermanos, Señor. Mira ese problema. Mira, Dios, esa dificultad por la cual está pasando nuestro hermano, nuestro amigo, Señor.
es una multitud tal vez de problemas, Sí, es Padre tal vez Santo. un problema en su salud o en su economía, Así quizás es. en su vida familiar. Quizás usted dice, me está pasando de todo y ya no tengo fuerzas. Así Esta es, palabra Señor. es para usted. Porque aunque ya no tengamos fuerzas, Sí, podemos Señor. voltear a mirar a Dios, podemos acudir como este rey, voltear a mirar a Dios y pedir su Sí, Padre ayuda. Santo. Y este es el momento en que usted y yo podemos pedir ayuda al Dios de los cielos, al Dios Sí, de Señor. toda la tierra, a nuestro Creador. Dios santo y bendito, mira Dios que se nos han acabado las fuerzas. Oh, Espíritu Tal vez está Santo. faltando la fe en alguno de nuestros hermanos. Tal vez el ánimo ya está por el piso. Oh, Tal vez la Espíritu dificultad es más Santo. grande que nuestras fuerzas, que nuestra capacidad, que nuestros recursos. Pero Señor, acudimos a ti Espíritu porque Santo, gracias. confiamos en ti, sabemos Dios que tú nos sacarás adelante, que tú nos darás la solución, la respuesta a nuestra Oh, sí, oración. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Señor, tú dices que no temamos, que no nos amedrentemos delante Así de es, Señor. ningún inconveniente, de ningún problema. Puede ser un problema muy grande, pero el Señor dice que no temamos y que permanezcamos quietos, porque permanecer quietos es esperar en el Dios Así de los es, cielos, Señor. esperar que Él obre a favor de nosotros. Y yo En el declaro nombre en el nombre de precioso Jesús, nuestro Señor Jesucristo. junto con mi esposo, Así es, que Señor. usted verá la mano del Señor obrar en su vida, que usted tendrá la respuesta a su oración, Sí, que usted Señor. podrá levantarse, Señor, que usted se podrá levantar y que el Señor le ayudará. En el nombre de En el Jesús, nombre de nosotros lo Cristo estamos Jesús. declarando y lo creemos. Y en esta hora podemos glorificar el nombre de Así es, el nombre Padre de tu Hijo Santo. Jesucristo, glorificar tu nombre, Dios. En Gracias, el gracias nombre Señor, precioso porque nuestro Señor sabemos que Jesucristo, tú estás Padre. peleando por nosotros, que a nosotros no nos corresponde Sí, esta Señor. pelea. Eres tú quien te levantas y peleas por nosotros, Señor. Sí, Señor. Gracias porque a medida que declaramos la misericordia Oh, tuya en Espíritu nuestras Santo. vidas, tú vienes y haces, Señor. Tú vienes Sí, y nos Señor. defiendes y estamos en tus manos, Señor. Coloque ese problema, coloque esa dificultad Sí, Señor, Padre Santo. en las Señor. manos del Señor, porque Él peleará por usted y por mí. Espíritu En Santo, esta misma hora, si gracias. usted lo puede creer, usted lo puede recibir también. Nosotros enviamos Sí, Señor. palabra de vida, palabra de restauración, de sanidad, Sí, Padre en Santo, el nombre Señor. de Jesús. Y te damos muchas gracias, Gracias, Padre. Espíritu Santo. Glorificamos tu nombre, glorifique el nombre del Señor, alabe el nombre de Dios mientras Oh, Él Espíritu pelea Santo, por gracias, usted gracias. y por mí. Así es, Gracias, Señor. Dios, Gracias, por la Espíritu victoria. Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, preciosa iglesia. Iglesia Cristiana Cuadrangular, generaciones que transforman. Estamos hoy aquí reunidos para compartir una preciosa palabra. Queremos que estemos atentos. He titulado la palabra que hoy voy a dar: somos hechura de Dios a imagen y semejanza suya. Somos hechura de Dios a imagen y semejanza suya. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos unos versículos antes para llegar al 10. Nos dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos hechura suya, a imagen y semejanza. Aquí cuando el Señor Jesucristo, juntamente nosotros hemos sido traídos a nueva vida, a imagen y semejanza de Él, por su gracia somos salvos. Versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. Es don de Dios, no es tuyo ni mío, sino don de Dios. Y el versículo 9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras. Y el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos decía en el versículo 9 que no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el versículo 10 nos dice algo como contrario, por decirlo así. Nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aunque esas obras no son para que tú te gloríes, aunque esas obras no son para que tú te vanaglories de eso, son solamente palabras para que nosotros nos refiramos al Señor, para que estemos de la mano de Él, porque nosotros somos hechura de Dios a imagen y semejanza. Hechura, ¿qué significa en el diccionario? Manera en la que está hecha una cosa o un artículo. Eso es por parte del diccionario. Pero en cuanto basados a la palabra de Dios, hechura significa, en el original griego, es poema, una obra de arte. Esa hechura que somos tú y yo, somos un poema, una obra de arte. Bonita esa frase, poema, obra de arte. Eso significa que tú y que yo somos obras de arte de Dios, y desde ahí es donde tu identidad y valor deben fluir en todo lo que el Señor nos diga. Nunca debemos permitir que tu valor provenga de lo que haces, sino de lo que eres en Dios. ¿Qué eres en Dios? Imagen y semejanza suya, hechura de nuestro Padre Celestial, hijo de Dios. Por eso nosotros somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Por eso el Señor nos ha dicho que somos como ese poema, una obra de arte. Nosotros somos como ese poema, una obra de arte hecha por sus manos. No sé si tú conoces de pronto pintores, escultores que han hecho obras, ¿sí? De yeso, de mármol, infinidad de cosas, aún pinturas. Pero tú y yo somos las mejores y preciosas obras que han podido existir en carne propia, todos nosotros, porque el Señor nos hizo a imagen y semejanza suya. Imagen, ¿qué significa? De la divinidad, pues solo ella ha sido hecha de la misma naturaleza espiritual. Eso significa la imagen, que tú y yo somos de la divinidad, pues solo ella ha sido hecha de la misma naturaleza espiritual. Por el Espíritu de Dios nosotros hemos sido transformados, hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Debes estar agradecido que tú fuiste creado por el mejor pintor, por el mejor escultor, por uno de los que ha hecho uno de los mejores poemas, que has sido tú y cada uno de nosotros. ¿Qué es una semejanza? Parecido o igual. Por eso nosotros somos imagen y semejanza, hechura de nuestro Padre Celestial. Salimos de Él. Nuestra esposa salió de Él. Nuestros hijos salieron de Él. Bonitas las frases que el Señor hoy nos está diciendo. Somos hechura y semejanza suya. Gracias a Dios por eso. Las buenas obras de Dios preparadas para nosotros. Yo creo que tú las conoces. Yo creo que tú las has hecho o aún las estás haciendo ahora todavía, porque el Señor nos está motivando. ¿Cuáles son las obras que Él tiene preparadas para que tú y yo las llevemos a cabo? Vámonos por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. 1 de Juan, capítulo
2, versículos 16 y 17, nos dice la preciosa palabra de nuestro Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuáles son las obras que aquí nos está hablando? No son las obras de Dios. Esas obras no nos las preparó el Señor. Esas son las obras infructuosas de la misma carne, del mismo hombre que no ha conocido a Dios. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esas son obras infructuosas. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú estás haciendo la voluntad de Dios. Tú estás haciendo lo que el Señor nos ha estado diciendo mañana tras mañana, día tras día, en los devocionales. No hagas lo que hace el mundo. No hagas lo que el mundo dice, porque esas no son las obras de Dios. Esas son las obras de la carne que vienen del mismo Satanás. Por eso tú tienes que estar agarradito de la mano del Señor, recibiendo lo que Él nos está diciendo. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, nos dice la preciosa palabra del Señor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, por favor, vayamos allá, Mateo. Espero que cada uno de ustedes esté con su Biblia ahí en la casa, para que estudien con nosotros la palabra y no crean que solamente lo estamos diciendo nosotros, sino está basado en la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. Nos dice la preciosa palabra de nuestro Padre Celestial. No todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Hacer las obras perfectas y preciosas que Él nos ha mandado a hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos aún lo dicen todavía, pero no lo están haciendo realmente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo usan y dicen, lo hemos hecho, Señor, pero lo han hecho en la carne. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo, porque en esta parte el Señor nos está hablando. Él te está mostrando que no son por nuestras obras, son por las obras de nuestro Padre Celestial, las obras que Él nos tenía preparadas y nos tiene preparadas. A ti, amigo, si no le has recibido a Él en tu corazón, el Señor te está preparando las obras para que cuando tú le recibas, empieces a hacer las obras que Él nos está enseñando. Yo quiero motivarte ahorita cuando finalicemos a que le recibas en tu corazón y puedas recibirle para hacer las preciosas obras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen también a 2 de Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5 nos habla ahí en el versículo 9 y 10. 1 de Corintios. Primera o segunda. 2 de Corintios, perdón. Bueno, menos mal tenemos nuestra ayuda idónea ahí al lado que nos ayuda y todo. 2 de Corintios, por favor. A veces nos equivocamos, a veces los ojos nos engañan un poquito. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Nos dice el Señor aquí en su palabra. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando el Señor te llame, tú vas a estar ahí frente al tribunal. Y haya sido bueno
o haya sido malo, las obras tú tienes que dar allá cuenta. Por eso Él nos tenía unas obras preparadas para que nosotros las hiciéramos. No las que a ti te parecen, no a las que a ti te convienen, sino las que Él nos preparó, para que las hiciéramos con excelencia, porque con Él todo es excelente. Y Él quiere que nosotros, por eso como somos a imagen y semejanza de Él, hechura suya, tenemos que hacer las cosas como Él nos ha mandado, como Él las escribió en este precioso libro. Hacer las obras como Él lo dijo. Tito, por favor acompáñenme a Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14 y 15, por favor. Estemos muy atentos a lo que el Señor nos está hablando. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, como lo dice acá, Él celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque tú hagas las obras del Señor, nadie te menosprecie. Muchos se burlarán de lo que tú haces, muchos dirán, ahí viene el aleluya, viene el evangélico, bueno, infinidad de palabras, hasta soeces a veces, pero que eso a ti no te mueva al piso, que nadie te menosprecie. El Señor te ha enviado a hacer la obra del Señor. Yo sé que mientras tú estás laborando en lo secular, bien sea técnico, en la mecánica, en la albañilería, en lo que sea, a ti no te avergüenza eso, porque esa es tu labor. Pero el Señor nos está dando una labor especial a cada uno de nosotros que le conocemos. Nos ha dado una obra para que cada uno nosotros lo hagamos. No te avergüences de eso. Y así te menosprecie, tranquilo, que el Señor a ti no te menosprecie. Que Dios tenga misericordia de esas personas para que alcancen la vida eterna también con el Señor, para que puedan hacer también la obra del Señor. Acompáñenme a Tito, capítulo 3, versículo 14. Tito, capítulo 3, versículo 14. Nos dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dense en cuenta que en los pasajes que hemos estado hablando nos ha dicho para las buenas obras. ¿Qué obras estás haciendo? No estoy hablando de obras de construcción, estoy hablando de las obras del Espíritu Santo, lo que el Señor nos dejó aquí en este precioso libro para que tú y yo las hiciéramos. Medita sobre esa palabra. ¿Qué obras estamos haciendo? No es fácil, pero no es imposible hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 23, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 23. Nos dice el Señor aquí en su palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dese cuenta. Sed hacedores, no solamente oidores. Ahorita cada uno de ustedes me están oyendo lo que el Señor está transmitiendo a través de la palabra que estamos dando. Vamos bien, pero que eso no se quede solamente ahí. Están oyendo, ahora pongan en práctica, hagan lo que el Señor nos está diciendo. No solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Que tú puedas llevarla hasta lo más profundo de donde quiera que tú puedas ir. Si tú vives aquí en Bogotá, si tú vives en San Francisco, en Engativá, en donde sea, empieza por tu alrededor, empieza por tu familia. ¿Estás oyendo? Empieza ahora a actuar conforme lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Estamos en Santiago capítulo 1, 21 al 23, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Tremenda palabra. Oidores y hacedores. No seamos, como lo dice aquí en su palabra, que alguien solamente ve sobre el espejo, se refleja y hasta ahí llegó. No, tú tienes que llegar más allá. Tienes que quitar ese espejo y ir y buscar a otros. Que no solamente te veas tú. Que no solamente tú te pares frente a un espejo y empieces a compartir la palabra. No, yo la oí, pero la estoy compartiendo. No. Tienes que llevarla a las naciones. Tienes que llevarlas a tu familia. Empieza con tu familia. Empieza con tus amigos. Hazlo. El Señor nos lo ha dicho. Nosotros somos hechura suya. Somos hechura de Dios a imagen y semejanza suya. Él nos creó. Somos como ese poema hermoso. Somos como esa pintura. Somos aún como las cosas maravillosas que Él ha preparado para el mundo. Por eso siempre cuando yo oro y clamo la palabra de Dios, yo digo que el rostro del Señor se vea reflejado en nosotros, sino que nos miren a nosotros y nos lo vean a Él, porque somos esa pintura, somos esa arte que el Señor ha hecho sobre nosotros. Apocalipsis capítulo 22 versículos 11 y 14. Apocalipsis capítulo 22. Acompáñenme por favor. Tomen apuntes si de pronto no tienen su Biblia en este momento y estudien la palabra. Estudien lo que el Señor nos está enseñando. Discúlpenme la expresión, no coman entero. Vean lo que el Señor nos habla. Apocalipsis 22, 11, 14. Del 11 al 14 nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Según su obra. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Los tiempos se están acortando. La puerta ya casi se cierra. El Señor viene para darnos un galardón. Pero no hagas las cosas solamente esperando tener un galardón. Hazlas porque te complaces en obedecer a nuestro Padre Celestial. Dice que he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué obra estás haciendo? Obras de iniquidad, obras de pecado, obras de tristeza, de aburrimiento, de disgustos, de contiendas, o estás haciendo obras de beneficios donde expreses el amor de Dios. Todo esto guiados por el Espíritu Santo. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2 versículo 14 nos dice, Santiago capítulo 2, por favor acompáñenme. Versículo 14. Santiago capítulo 2 versículo 14 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sin obras es muerta. Tú puedes tener fe, pero si no actúas conforme a las obras que el Señor nos ha enviado, esa fe es muerta. No tiene provecho. Esa fe no nos ayuda para nada. Por eso tú tienes que poner tus 5 sentidos en este momento y saber que si tienes fe para hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer, tienes que motivarte a hacer las obras de Dios conforme a lo que Él nos está enseñando acá. Hacer el bien sin mirar a quién. Eso forma parte de las obras que el Señor nos ha dado, que nos dejó, que quiere que sigamos día tras día, hacer el bien sin mirar a quién. Proverbios capítulo 3 versículo 27 nos dice la preciosa palabra de nuestro Padre Celestial. Proverbios 3
capítulo 3, versículo 27, nos dice el Señor: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hacer el bien sin mirar a quién. Nos lo dice aquí. No te niegues a hacer el bien. No te niegues. Muchos llegarán a ti, querrán que tú les des un abrazo, que tú les hables de Dios. Estos tiempos son difíciles. Se han acortado. Siguen siendo las mismas 24 horas, los mismos 60 minutos, y ahí está el Señor. Pero se están acortando y se va a cerrar la puerta. No te niegues a hacer el bien. ¿Cuáles son estas obras que el Señor te ha dejado para hacerlas? Yo me imagino que tú las sabes. Yo tengo aquí un listadito, pero son muchísimas de lo que el Señor nos ha dejado. Dar buen consejo. Nosotros con lo que estamos haciendo aquí es dar una palabra en donde te aconsejamos que hagas lo que el Señor te ha mandado. Pero hay muchos que nos han llamado y nos han dicho: pastor, pastora, estoy pasando por esta dificultad, ¿qué hago? Los aconsejamos. Yo sé que tú también lo estás haciendo. Te motivo a que lo sigas haciendo. Enseñar a los que no conocen a Dios. Esto lo estamos haciendo, estamos compartiendo la palabra de Dios. Déjate enseñar, déjate guiar, pero asimismo guía a otros, enséñale a otros. Empieza con tu familia. Si tú eres ahí esposo, enséñale a tu esposa, o tu esposa, enséñale a tu esposo. Asimismo con tus hijos. A corregir a los que se han equivocado. Nosotros nos hemos equivocado y nos han corregido. Corrige con amor, no corrige con violencia. No corrijas con golpes, con malas palabras. Corrige con amor. Consolar al afligido. En estos tiempos hay muchos afligidos, hay muchos que han perdido a sus familias. Y nosotros estamos haciendo eso, ayudándoles de una u otra forma, con una voz de aliento, con una voz dándoles motivación. Llegarán muchos afligidos a ti, abrázales, dales el amor que el Señor te ha enseñado, a sufrir con paciencia. ¿Cómo puedes llegar a decir tú que me dices, pastor, que no, que a sufrir con paciencia? Son momentos difíciles, casi 7 meses con esta pandemia, sufrimientos que hemos estado pasando. Ten paciencia, esto pasará, esto es pasajero. Aunque ha estado pasando, el Señor ha estado contigo y conmigo. Muchos dirán, pero he quedado desempleado, pero yo sé que el Señor te ha sostenido. Nos ha sostenido a nosotros, ha sostenido a nuestra familia, a vecinos, amigos. Hemos visto la gloria de Dios. Por eso el Señor nos está mandando a hacer sus obras, a dar ejemplo, a hacer ejemplos. Que tu testimonio sea de ejemplo para los que te ven pasar, a los que te ven salir de tu casa, a los que viven en tu casa, para que seas ejemplo. Las obras que el Señor nos mandó a hacer: a no robar, a no matar, a no destruir, a dar buen testimonio con nuestros actos. No tanto de palabras, sino con hechos. Tú puedes llegar y decir, como lo decíamos en los versículos anteriores: Señor, hemos dicho tu nombre y hemos sanado. Que eso no solamente sea eso, sino que sea realmente, que salga de tu corazón, que salga de tu ser, para que todos los demás te vean a ti y no digan, qué hombre, qué mujer, no, sino que digan, Dios, cómo ha transformado a este hombre, Dios, cómo ha transformado a esta mujer. Que el Señor nos ayude a todos a hacer su palabra. Que el Señor nos motive día tras día. Él lo está haciendo, pero déjate motivar, déjate guiar por el Señor. Somos hechura suya, somos hechos a imagen y semejanza suya. El Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Le doy gracias a Dios porque a nosotros nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Señor, yo te doy gracias. Gracias por cada vida que está aquí a través de estos medios, viendo tu palabra, viendo lo que tú nos estás enseñando, Señor. Gracias por todo aquel que está reconociendo que tú eres, Señor, el que los formó, así como nos has formado a nosotros.
que somos imagen y semejanza tuya, Señor. Por eso hoy nuevamente decimos, Padre Santo, a ti, mi amado Rey y Dios, que seas tu imagen y semejanza reflejada en nosotros, para que cuando nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros como carne, como lo que somos, sino te vean a ti en espíritu, Señor, en nuestras vidas. Y sientan, deseen, anhelen tener lo que tú nos has dado. Gracias, Espíritu Santo. Te doy la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amigo, tú que estás ahí poniéndonos atención, te motivo a que hagas esta oración conmigo. Quiero que le recibas en tu corazón para que vengas a formar parte de la familia de nuestro Padre Celestial, para que seas hechura e imagen y semejanza de Dios. Di conmigo: Señor Jesús, me presento delante de ti, tal como soy, Señor, con pecados, con cosas malas que he hecho, Señor, que no te han agradado. Yo sé que tú me quieres tal como soy, mas no quieres el pecado mío. Te pido que los borres, que me perdones, que no los tengas en cuenta, que anotes mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda decirte: heme aquí, Señor. Ayúdame a ser diferente. Quiero ser realmente hechura tuya, a imagen y semejanza tuya, Señor, para que todo aquel que me vea, no me vea a ti, sino te vea a ti reflejado en mí. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, yo te doy gracias por estos varones, por estas mujeres, niños, ancianos, adultos, señores, que has recibido tu presencia en sus corazones y que han dispuesto sus vidas a ser diferentes, que ya pasaron de muerte a vida, que ya son imagen y semejanza tuya, son hechura tuya, Señor. Bendícelos, proyéctalos, Señor, a un nuevo cambio de vida, a hacer las obras que tú nos has enviado a hacer. Que las obras infructuosas que hacían ya dejen de hacerlas y que empiecen a hacer las buenas obras. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Le damos gracias al Señor por esa palabra, la recibimos. Esperamos que usted haya sido bendecido con la palabra del Señor en Amén. Esta mañana. Bueno, hablando de buenas obras, vamos a entrar en la parte en donde traemos en agradecimiento a Dios y reconocimiento al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero antes que usted mire una historia en el libro de Nehemías. Usted sabe que Nehemías fue ese hombre que encabezó la reconstrucción del muro de Jerusalén. Él estuvo al frente de la reedificación de ese muro. Y en el capítulo 13 usted encuentra algunas reformas que él hizo. Y quiero que mire el versículo 4 del capítulo 13. Dice así, vamos a leer los versículos y luego vamos a traerlos a nuestra vida. Dice: Amén. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Quiero que entienda que Eliasib, este sacerdote, había también participado junto con Nehemías en esa reedificación del templo. Y que Tobías era alguien que se había opuesto a esa reedificación. Y dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Versículo 7. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Versículo 8. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Versículo 9. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y el versículo 12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Bueno, quiero explicarle que
este sacerdote Eliasib, aunque en un principio había colaborado para la reedificación de ese muro, en este momento él decidió emparentar con un opositor de la obra de Dios y le dio un lugar en la casa de Dios, y nada más y nada menos que fue el lugar en donde se guardaban las ofrendas, los diezmos, las primicias del pueblo. Y eso provocó que los levitas y los servidores en el templo del Señor no recibieran la porción que debía dárseles por el servicio a Dios. Y ellos se fueron a su heredad, abandonaron la casa, la casa de Dios. Nehemías hace el reclamo a los jefes y les dice: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Y qué tiene que ver esta historia con nuestra vida? Porque a veces nosotros podemos actuar como el sacerdote Eliasib, que aunque estamos ayudando y apoyando en algunos momentos la obra del Señor, le damos cabida a un opositor de la obra de Dios. Porque en nuestra vida está el dar, el apoyar, el entender que la obra del Señor se sostiene con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Pero vienen las ideas y dejamos acomodar a ese espíritu de Tobías en nuestra vida y le prestamos espacio y permitimos que él habite ahí y hacemos a un lado la disposición para apoyar la obra del Señor. Y la casa del Señor fue abandonada y por eso Nehemías hace ese reclamo. En el versículo 11 dice: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y luego dice que gracias a eso, como él echó fuera esos muebles de Tobías, pues si ya no había muebles, ya Tobías no tenía nada que venir a hacer aquí. En esta mañana, en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor nos ha dado, amén, vamos a echar fuera de nuestras vidas esas razones, esas excusas, esa incredulidad que posiblemente hemos permitido que llegue a nuestra vida en este tiempo de crisis y de escasez. Y vamos a echar fuera allí, porque si no lo hacemos, el que se opone a la obra de Dios va a habitar en nuestra vida y se va a hacer a un lado la parte que apoya la obra del Señor. Y yo sé que usted no quiere que pase eso. Nosotros le damos gracias a Dios por esos hermanos que continúan apoyando la obra de amén, Dios. Hay algunos que quedaron desempleados y aún así hicieron llegar, porque como no es de mi salario sino de lo que llegue a mis manos, hicieron llegar su diezmo y su ofrenda. Amén. Y luego recuperaron su empleo, porque el Señor es fiel con todos nosotros. Y ahora continúan apoyando la obra del Señor, siempre fieles, siempre con el espíritu de Nehemías, amén, nunca con el de Tobías. Vamos a orar entonces. Tome su ofrenda, tome su diezmo, y si usted no lo está haciendo, nosotros le invitamos a que lo haga de una manera consciente. Así es, hemos orado para que usted lo haga con entendimiento, para que usted, después de que haga esa parte de ofrendar y de diezmar, espere el milagro del Señor, espere que la puerta se abra, espere que su salario mejore, espere lo que está necesitando, lo que está pidiendo a Dios. Así es. Tomemos pues esas ofrendas, esos diezmos, y traigámoslas delante del Señor. En el nombre precioso. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, sí, Padre Santo, tomar alimento, porque nos has dado fuerza, Señor, porque nos has permitido compartir con nuestra familia. Así es. Gracias, Dios, por toda tu benevolencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos reconocer delante de ti en esta hora que nosotros sabemos que todo lo que tenemos y aún lo que somos ha venido de ti, por tu buena voluntad, Señor. Nosotros, Espíritu en el nombre de Jesús, echamos fuera de nuestra vida toda excusa, todo razonamiento, toda incredulidad. En el nombre de Jesús, no damos cabida, no damos espacio, no permitimos que ningún pensamiento ajeno a la palabra del Señor se acomode en nosotros. Al contrario, lo echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra vida, para que
nosotros podamos ser partícipes de la obra del Señor, del reino de los cielos, Sí, para Señor. que el Señor pueda bendecir nuestra vida. Señor, bendice la alacena de nuestro hermano, la economía. Dios, mira las necesidades. Así es, Padre. Mira, Señor, los retos para nuestros hermanos esta semana. Mira sus sueños y Espíritu sus Santo. anhelos, pero aún también mira esos temores y Hazlo. quita todo temor de su corazón. Señor, En el nombre dependemos de precioso de ti, nuestro Señor Dios, que Jesucristo. aprendamos a confiar en ti, a depositar Así toda es, nuestra Señor. confianza Bendito eres en tú, tus mi amado manos. Rey Dios. Muchas gracias. Nosotros Gracias, Espíritu bendecimos Santo. a ese hombre y a esa mujer que está Sí, apartando Señor. el diezmo, que está separando Oh, una Espíritu ofrenda Santo. para tu reino, para Gracias, tu Señor. obra, Señor. Nosotros bendecimos Gracias, su casa y Espíritu bendecimos Santo. su familia, Señor, Gracias, por el Espíritu poder Santo. de tu palabra. De tu Dios. palabra, Muchas Señor. gracias, Gracias, Padre Espíritu bendito. Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, recordarles que se pueden comunicar con nosotros a los números que aparecen a continuación y recordarles que estamos para servirles, que si usted hizo la oración, esta oración que hicimos al finalizar por primera vez, o usted se reconcilió con el Señor, usted se puede comunicar con nosotros, dejar sus nombres, seguimos apoyándoles, estamos orando diariamente por sus necesidades, por sus peticiones. Y también recordarles que sigue Escuela Morada Kids. Morada. Entonces, estén atentos con los materiales que Natica nos dijo. Papitos, yo los motivo. Esa palabra no solamente para los niños, también para nosotros. Ayudémosles a que ellos puedan participar, escuchar, hacer lo que el Señor nos está enviando. Entonces, alisten los materiales y entremos a Morada Kids. Morada de quietud, generaciones que transforman. Para todos un abrazo, esta semana nos va a ir excelente a todos. Dios me les bendiga.